Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos viendo lo que es biología molecular. Si no vemos estos conceptos previamente, no vamos a poder entender otros más complejos. Entonces, a ver, pasamos a la siguiente. Les voy a hacer algunas preguntas y ya me van contestando para que tengan más participaciones en clase. Entonces, habíamos mencionado la clase pasada que cuando el material genético no es una célula que todavía no se está reproduciendo, se va a observar como un simple líquido. Pero cuando ese material genético se va a condensar cuando la célula esté en etapa reproductiva. Entonces, le llamamos la cromatina, ¿verdad? Cuando es fibras. Y esas fibras realmente son cromosomas. Y esos cromosomas están formados de proteínas y ADN, que forman pequeñas cuentitas, ¿verdad? Parecidas a un collar. Entonces, no sé si recuerden cómo se llaman esas cuentitas, que están formadas por proteínas y por ADN. ¿Sí se acuerdan cómo se llaman? A ver, González. ¿Son los nucleosomas? Los nucleosomas, ¿verdad? Entonces, en los nucleosomas está enrollado todo el material genético y después, si nosotros seguimos estirando, vamos a ver que separamos estas proteínas que forman al nucleosoma, las separamos del ADN y entonces vamos a tener lo que conocemos como histonas, ¿verdad? Esas proteínas histonas son las que están dentro de las que están enrolladas el ADN. Y el ADN está formado por unidades. ¿Cómo dijimos que se llaman esas unidades? ¿Se acuerdan? Si tomaron apuntes, hay que tomar apuntes. ¿Son los nucleótidos? Son los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, los nucleótidos son 4 principales. Pasamos a la siguiente. Este es el nucleótido, está formado por una azúcar pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. ¿Sí? Bueno, después vemos la siguiente, que tenemos varias bases nitrogenadas y la diferencia entre el ADN y el ARN es que de esas 4, el ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina y el RNA o ARN solamente tiene 3 de esas que tiene el ADN, que es adenina, guanina, citosina. La que no tiene es timina y por ello utiliza uracilo. La siguiente. Entonces, en la siguiente estamos viendo los 4 nucleótidos, el de adenina, el de timina, el de guanina y el de citosina, que son los nucleótidos del ADN, ¿sí? Entonces, la siguiente, si vemos un fragmento de ADN, vamos a ver que ese fragmento de ADN está formado por una doble cadena de nucleótidos, ¿verdad? De un lado hay nucleótidos, de un lado vemos 5 nucleótidos y del otro lado vemos otros 5 nucleótidos. Entonces, mencionamos que el genoma humano, que es el total del ADN humano, pues tiene un total de 3.600 millones de pares de nucleótidos, ¿sí? Y que en el proyecto llamado Genoma Humano se puso en qué orden, ¿verdad? Están esos 3.600 millones de pares de nucleótidos y en qué proporciones está
cada uno de los nucleótidos. Bueno, la siguiente. Vimos también dogma central de la biología, ¿verdad? Nos dice que la información va del DNA al RNA mensajero y a proteína. Entonces, ¿cómo llamamos al proceso por el cual se copia la información de RNA, de DNA a RNA? ¿Alguien recuerda? Transcripción. La transcripción, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no ocurre que pase directamente el DNA al ribosoma? Porque el DNA no puede salir del núcleo en el caso de los organismos eucariontes. Y después el RNA mensajero lleva esa información al ribosoma. Y en el ribosoma se elabora la proteína, ¿sí? Ese proceso, ¿cómo se llama? El de la elaboración de proteínas. A ver, Elizalde. Síntesis de proteínas o formación de proteínas. Ajá, pero así como es transcripción, ¿cómo se llama ese proceso de síntesis? ¿Traducción? Traducción. Traducción, ¿verdad? Se traduce a proteína. Entonces, traducimos a proteína, ¿sí? Bueno, la siguiente. En esta igual, ¿verdad? Estamos viendo el proceso por el cual se sintetizan proteínas. Mencionamos que todos los días tenemos que sintetizar proteínas los seres humanos. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener deficiencias, ¿verdad? Y cada día hay que consumir cierta cantidad de proteínas para que pueda, a su vez, sustituirse a las proteínas que estamos usando, ¿sí? No siempre son las mismas. Entonces, todos los días hay que consumir proteínas. Y en estos esquemas estamos viendo el citoplasma celular, el RNA de transferencia, los aminoácidos, estamos viendo el RNA mensajero, cómo ese RNA mensajero copia la información del DNA y la lleva al ribosoma. Y que ese RNA mensajero se divide en tripletes, ¿verdad? O codones. Y cada codón tiene su anticodón. ¿Dónde está el anticodón? ¿Alguien nos puede decir? ¿En qué estructura estaría el anticodón? ¿En el RNA qué? De transferencia. De transferencia, ¿verdad? Entonces, DNA de transferencia lleva por un lado el anticodón y del otro el aminoácido. Esta semana la tarea fue hacer un código genético que lo pueden copiar de cualquier libro de bioquímica o de internet. Entonces, ¿qué tiene el código genético? El código genético nos indica qué aminoácido le corresponde a cada codón o a cada anticodón, ¿sí? Y entonces por ello se puede llevar a cabo la síntesis de proteínas. Proteínas como el colágeno y la elastina de la piel, proteínas como la hemoglobina, proteínas como la insulina humana, y que cada una de esas proteínas, ¿quién nos da la instrucción para decirnos cómo se elabora? Acuérdense que las proteínas es una secuencia de aminoácidos. Entonces, si en el DNA yo tengo la secuencia de nucleótidos y cada 3 nucleótidos me da un aminoácido, pues yo voy a hacer una secuencia de nucleótidos, ¿verdad? Una secuencia de aminoácidos y eso es una proteína. Muy bien. Si vemos las siguientes, podemos identificar igual, ¿verdad? El ribosoma, el RNA mensajero,
Podemos identificar los RNA de transferencia, los codones, los anticodones, los aminoácidos. La siguiente, también, ¿verdad? Estamos viendo el ribosoma en azul, el RNA mensajero que copia la información. Cada 3 bases es un codón o un triplete. Aquí vemos el RNA de transferencia que está como a color café y que por un lado lleva el anticodón y por otro lado lleva el aminoácido correspondiente. La siguiente igual, ¿verdad? La siguiente diapositiva. Igual estamos viendo el ribosoma, el RNA de mensajero que está en rojo o en rosa, en fuchsia. Estamos viendo el RNA de transferencia representado de otra manera, pero es el mismo, ¿verdad? De un lado tiene el anticodón y del otro lado el aminoácido. Entonces, ¿cuál sería la función del RNA de transferencia? Viendo lo que estamos viendo, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras qué hace el RNA de transferencia? Nos hace falta redactar, ¿verdad? Nos hace falta traducir qué pienso a palabras. Atrevamos a hacerlo. ¿Qué hace? Lleva. ¿Qué lleva? ¿Lleva qué a dónde? Nada más eso es lo que me tienen que decir. O no me están poniendo atención o no me oyen. Los demás grupos sí me han contestado y ustedes no. ¿Qué hace el RNA de transferencia? Funciones, ¿qué hace? ¿Qué hace? Creo que copia una parte del gen y... No, el de transferencia. El de transferencia, por un lado tiene algo y por el otro lado tiene otro. Entonces, su función es llevar al ribosoma. ¿Qué lleva al ribosoma? Quien copia es el RNA mensajero, la tira rosa que está ahí. ¿Qué hace el de transferencia? ¿Aminoácidos? Lleva aminoácidos al ribosoma. Eso es todo, ¿verdad? No tengo que poner un rollo. No, lleva aminoácidos al ribosoma. Ajá. ¿Qué tiene de un lado? A ver, Mañón. Tiene un anticodón y el aminoácido. Y el aminoácido, ¿verdad? ¿Qué es la secuencia de aminoácidos? Y a veces les pregunto eso en el examen, ¿verdad? Es una proteína. Es una proteína. Si les pregunto cuál es el producto de un gen, el gen es una porción de ADN. Ya vimos que una porción de ADN solamente son nucleótidos. Nucleótidos. Entonces, si yo les digo, ¿qué se produce a partir de un gen? ¿Qué me dirían? A ver, ¿quién alzó la mano? Martínez. Una proteína. Una proteína, ¿verdad? Pero resulta que nuestro genoma, aunque son 3.600 millones de pares de nucleótidos, no todo codifica proteína, lo vamos a ver más adelante. Y no tenemos tantas proteínas como nucleótidos, ¿verdad? Tenemos 32.000 genes solamente. La siguiente. Esta es otra representación, ¿verdad? Estamos viendo aquí lo que es un ribosoma, el RNA mensajero y la proteína saliendo por otro lado del ribosoma. La siguiente. Estos son los aminoácidos totales, ¿verdad? Son 20 aminoácidos. Y si hacemos una analogía, ¿verdad? Con 28 letras del alfabeto, ¿cuántas palabras hacemos? Millones de palabras. Pues lo mismo los seres vivos, con estos 20 aminoácidos pueden hacer millones de proteínas. Entonces, fíjense que todos los seres vivos compartimos los mismos nucleótidos, o sea, tanto una bacteria como un hongo, como una planta,
un mamífero, un ave, todos tienen los mismos nucleótidos, ¿verdad? Su ADN tiene esos mismos nucleótidos. Y también sus proteínas tienen estos mismos aminoácidos. Por eso si yo me como un pedacito de pescado, voy a tener los aminoácidos esenciales que me faltan para hacer mis proteínas. Ajá. Digamos que solamente de esa fracción de carne que me estoy comiendo, obtengo esos aminoácidos para hacer proteínas humanas, ¿verdad? Porque no puedo incorporar esa proteína tal cual a mí. Tengo solamente que tomar los aminoácidos y hacer proteínas humanas. Esa es la importancia de este proceso de síntesis o elaboración de proteínas. La siguiente. En la siguiente vamos a ver la fórmula general de los aminoácidos. Entonces, la fórmula general de los aminoácidos es la misma, ¿verdad? Bueno, esta es otra forma de... A ver. En las anteriores vimos otra forma de representar las proteínas. A ver, vamos antes, Celsin, ¿dónde están las proteínas? Bueno, la que sigue es entonces la fórmula, ¿verdad? General de los aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, esa fórmula, todos los 20 aminoácidos tienen la misma forma general. Un carbono central, un nitrógeno, del lado derecho un grupo carboxilo que tiene oxígeno, del otro lado un grupo amino que tiene nitrógeno. Lo que varía es la parte rosita. Esa parte rosita se llama radical. Entonces, si el radical es hidrógeno, se va a llamar glicina. Si es H3, se va a llamar alanina. Bueno. En esta vamos a ver las diferentes estructuras que puede tener la proteína. La proteína puede ser una simple cadena de aminoácidos, le llamamos estructura primaria y también se le llama péptido. Pero conforme tiene más aminoácidos, tiene que plegarse y entonces vamos a tener la estructura secundaria, que es como una espiral. A esa estructura se le llama alfa hélice. Bueno, después vamos a ver una estructura todavía más compactada, que sería la estructura terciaria, y que esa estructura terciaria es una proteína globular. Es la primaria, secundaria, terciaria, y la más grande es la estructura cuaternaria, que tiene más de una cadena polipeptídica. Ahí son 4 cadenas polipeptídicas, ¿sí? Y es, por ejemplo, la hemoglobina. La siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos romper esta estructura viendo el pH? Entonces, pero pierde su función la proteína. Aquí vemos otra representación, ¿verdad? También así se representan las diferentes cadenas polipeptídicas, y esta sería una proteína también cuaternaria que se encuentra en las membranas celulares. La siguiente. Esa sería la hemoglobina, vemos 4 cadenas polipeptídicas. La siguiente. La siguiente. Bueno, vamos a ver ahora el proceso de la clonación. ¿Por qué vemos estos ejemplos? Porque si ya sabemos cómo está constituido el ADN, ya sabemos que cada gen es una porción de ADN que va a traducir a una proteína, podemos hacer modificaciones. Antes de hacer esas modificaciones tan puntuales, se hacían clonaciones, ¿verdad? Que también era manipular el material genético. Entonces, en la clonación, en ocasiones se tenía un cigoto o huevo que se dividía en 2, en 4, en 16, en 32. Cuando ya era una pelotita de células, se bombardeaba para que se separaran. Y eso es lo que ocurre de manera natural con los gemelos. Se separan las 2 de las células recién formadas del cigoto y se forman 2 seres idénticos, son clones. Pero el caso del ganado, se esperaba que tuviera mayor cantidad de células para tener células viables, pero de organismos que iban a ser idénticos. En esa etapa no hay diferenciación celular. Todas las células tienen toda la información para generar un organismo completo.
Se les dice entonces células totipotenciales. No están diferenciadas y tienen toda la información genética necesaria para generar otro organismo idéntico. Bueno, ese era un ejemplo de la clonación. El otro ejemplo es el de la oveja Dolly. ¿Alguien sabe lo que pasó con la oveja Dolly? ¿Cómo es que llegaron a tener esta? Bueno, intervinieron tres, ¿verdad? La oveja O, que donó un óvulo, la oveja X, que donó el genoma de una célula de la glándula mamaria. Todo el núcleo se extrajo y se puso adentro del óvulo que ya no tenía núcleo. Y se utilizó una tercera oveja, la M, y en esa oveja M se implantó el óvulo que tenía el núcleo de la célula de glándula mamaria y dio como resultado a la oveja Dolly. Entonces, aunque se desarrolló dentro de la oveja M y la oveja M pues dio a luz a esta, o parió, ¿verdad?, a esta oveja Dolly, no se parecía en nada, ¿verdad? Era idéntica a la oveja X, porque la oveja X es la que donó todo el material genético. Entonces empezó a manipularse el material genético y posteriormente se descubre que hay algo llamado el DNA recombinante, DNA que se puede cambiar de una especie a otra, y entonces surge el concepto de los transgénicos, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. ¿Qué sería un transgénico? ¿Alguien nos puede decir? Sin ver en internet y con palabras muy sencillas, ¿qué entenderíamos por transgénico? Nos dicen, no hay que comer transgénico. ¿Sí? ¿Sí? No, no, ese sería un clon, ¿verdad? Entonces, miren, siempre nos dicen, el transgénico es un organismo modificado genéticamente. ¿Pero en qué consiste esa modificación? Pues hoy lo vamos a escribir en un renglón, ¿verdad? Un organismo transgénico es aquel que tiene un gen de otra especie, máximo 2 genes de otra especie. Eso es un transgénico. Bueno, ¿cómo se hace para que obtengamos ese organismo? Bueno, pues aquí tenemos una porción de ADN. En el ADN existen las llamadas secuencias palindrómicas. En literatura, un palíndrome es una frase que se puede leer o una palabra de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y la frase muy común es Anita lava la tina. Se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Va a decir exactamente lo mismo. Anita lava la tina. Bueno, pues ahí es donde se pueden cortar los genes, ¿verdad? Donde encontremos secuencias palindrómicas. ¿Y cómo se cortan esos genes? Se cortan con las llamadas enzimas de restricción. Pasamos a la siguiente. Entonces, las enzimas de restricción cortan un gen, una porción de ADN, la cortan. Y después, para hacer mi organismo transgénico, yo tengo que cortar el gen que me interesa. Vamos a poner el ejemplo de que se cortó el gen de la luciferasa que le da la luminiscencia a la luciérnaga. Y una vez que ya se cortó un gen, no nos basta con un gen. Hay que hacer copias de esos genes, copias, que se hace a través de la técnica del PCR. Entonces ya tengo yo muchas copias de ese gen. ¿Cómo lo introduzco a la otra especie? A través de vectores. Hay 4 tipos de vectores. Los vectores naturales y los vectores artificiales. Los naturales son el virus, que no causa enfermedades, pero que se puede introducir un gen y después se introduce el virus a la especie que quiero modificar y le va a otorgar ese gen. Y también naturales son los plásmidos de las bacterias, que son anillos de ADN que tienen las bacterias adicional a su material genético normal. Y los vectores
artificiales son balas metálicas, pequeñísimas, ¿verdad? Son microscópicas y que son de oro. Entonces, con esas balas metálicas también se transfiere, ¿verdad? Información del ADN, se transfieren los genes que ya tengo replicados, se impregnan esas balas de oro y con una especie de pistolita yo bombardeo las células. También se pueden transferir los genes, ya que tengo muchas copias, con micropipetas. Se puede introducir al interior de las células. Bueno, entonces la siguiente. Vemos que el anillo de ADN, que dijimos que se llama plásmido, lo tienen de manera natural las bacterias. Entonces se abre ese anillo, ese plásmido, en la secuencia palindrómica y ahí se introduce el gen. Entonces, en este caso, el gen de la luciferasa. Después ese plásmido, como forma parte de una bacteria, lo único que se va a hacer es cortar la plantita. El experimento que se hizo por primera vez con una planta de tabaco, se hizo una cortada de la planta de tabaco y se introdujo la bacteria que tenía el gen de la luciferasa. ¿Y cuál fue el resultado? La siguiente diapositiva. Una planta de tabaco luminiscente. Y actualmente se puede obtener conejos verdes y ratones verdes, pero no con luciferasa. Se pone la proteína verde extraída de una medusa que tiene bioluminiscencia, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que se ha podido hacer. Esta es una de las aplicaciones, de las primeras aplicaciones para demostrar que había DNA recombinante que podía transferirse de una especie a otra y tenemos un transgénico. ¿Por qué se dice que esta plantita es transgénica? Porque la planta de tabaco no tiene este gen de luciferasa, no sería luminiscente, pero introduciendo ese gen es capaz de irradiar la luminiscencia. La siguiente. Otro ejemplo de un transgénico es una bacteria modificada a la cual se le introdujo el gen de la insulina humana. Entonces, nosotros vemos en la parte de arriba la célula humana, se extrae su genoma, se corta con enzimas de restricción el gen de la insulina y por otro lado se tiene la bacteria Escherichia coli, se extrae su plásmido, que es el anillo de ADN, o sea, la parte verde de la célula de abajo que es cuadrada es Escherichia coli. La parte verde es su genoma principal. Acuérdense que las bacterias son procariontes, no tienen núcleo, pero su material está compactado ahí. Y su plásmido es adicional, es un anillo de ADN. Recibe genes saltarines. Entonces, bueno, al plásmido se le pone el gen de color azul, que es el de la insulina, y ya tenemos una bacteria de Escherichia coli transgénica con un gen de humano. Entonces, ustedes saben que las bacterias se reproducen de manera exponencial, ¿verdad? Tenemos 2 en 1 segundo, 4 en 2 segundos, 8 en 3 segundos, y en 24 horas vamos a tener una gran cantidad de bacterias productoras de insulina humana. Y esto es importante porque antes los diabéticos tenían que inyectarse insulina de cerdo, que es parecida a la del humano. No era muy eficiente como la del humano, pero sí funcionaba, ¿verdad? Podía seguir con niveles bajos de azúcar en sangre las personas que se inyectaban esa insulina. Pero bueno, actualmente ya tenemos insulina humana producida por bacterias transgénicas, ¿sí? Modificadas, ¿verdad? ¿En qué consistió la modificación? En que se les introdujo un gen de insulina humana. Bueno, la siguiente. También otra de las aplicaciones, ya vimos, una aplicación fue nada más transformar la planta de tabaco en luminiscente. Otra aplicación es hacer insulina humana con el gen de insulina humana insertado en el plásmido de la Escherichia coli. Y este es otro ejemplo de un organismo transgénico.
Sabiendo que las plagas de las plantas también se enferman porque también son infectadas por bacterias, pues se extrajo la bacteria y a la bacteria se le extrajo el gen de la toxina que le provoca daño a la plaga, y entonces otra vez se cortó ese gen de la toxina con enzima de restricción. Se hicieron copias y copias y copias de ese gen y se introdujeron en el plásmido de una bacteria. Se introdujo ese gen de la toxina y esa bacteria se introdujo a la célula de la planta. Entonces, estas células, estos tejidos indiferenciados de la planta, se cultivaron en cajas de Petri. Y bueno, cuando ya hay bastante crecimiento de estas células, que ya tienen un gen que produce la toxina contra el insecto, ya que hay un gran crecimiento de células, se les pone reguladores de crecimiento para que se pueda tener para que pueda tener raíz, hojas y ya tengamos una planta completa. Entonces, cuando llega la plaga, ya no va a proliferar, ya no se va a reproducir, porque mueren, ¿verdad? Cuando come la hoja, ya tiene la planta, produce la toxina que la defiende de ese insecto. Esta es otra aplicación. Hay otras aplicaciones de transgénicos en que se puede retardar la maduración, ¿verdad? Y podemos ver a veces en los supermercados uvas o jitomates que duran un mes sin echarse a perder, que están firmes, que tienen buena consistencia. Son jitomates transgénicos, uvas transgénicas. Bueno, esa sería otra aplicación. Y en el caso del maíz, al maíz se le agregan algunas proteínas que tengan mayor cantidad de aminoácidos. Ajá, entonces el maíz modificado genéticamente tiene más proteína, más aminoácidos. Mucho estamos dudando si usamos o no transgénicos, si consumimos o no transgénicos. Entonces, no nos estamos mezclando el material genético de una especie con otra, ¿verdad? Aunque comamos maíz transgénico, no nos lo estamos comiendo, no vamos a mezclar nuestro material genético con el de el maíz. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos comiendo todos los días las células del maíz, ¿verdad? Pero lo que nosotros tomamos de ese tejido es solamente lo que produce, que sería el carbohidrato, el almidón, la glucosa. No estamos comiéndonos la célula ni mezclando el material genético con el nuestro, ¿sí? Pero sí es importante que nos indiquen, ¿verdad? Quien venda transgénicos, que lo ponga en las etiquetas, que no nos engañen, porque ya cada quien decidirá si consume o no los transgénicos. La siguiente. Bueno, aquí estamos viendo a ver, yo estoy viendo la de las plantas, el cultivo de tejidos vegetales. Sigue, creo que la de esta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se dieron cuenta de que había plásmidos? Bueno, pues había un grupo de bacterias llamadas agrobacterias que, aparte de su genoma principal, que es la parte rosita o morada, tenía ese anillo. Y en ese anillo tenía en ese plasmado había genes que producían enfermedades. Entonces, cuando la planta se cortaba accidentalmente, tenía una herida a la planta, llegaban esas agrobacterias y le transferían la enfermedad de raíz pilosa. Entonces, le pasaban el gen de la raíz pilosa y en el sitio de la herida se formaba como una especie de raíces. O también otra enfermedad que era la galla de la corona, y en el lugar de la herida había tumores. Entonces dijeron, bueno, pues si en esos plásmidos podemos introducir algún gen de interés para nosotros, podemos generar una especie transgénica. Sí, y eso fue lo que hicieron. La siguiente.
Y en la siguiente vamos a ver cómo en un principio no se sabía si las bacterias de Escherichia coli van a tener el gen de la insulina. Entonces decidieron meter en el plásmido 2 genes, el gen de la insulina, pero también el gen de resistencia a penicilina. Entonces, una vez que ya se tenían las bacterias transformadas, las bacterias transgénicas, ¿cómo saber cuáles sí recibieron el gen y cuál no? Bueno, pues en un medio de cultivo en caja de Petri, que es este gris, donde hay puntitos amarillos. Esta caja de Petri con medio de cultivo también tenía antibióticos. Entonces, si ya sabían que aquella bacteria que recibió el gen de insulina también recibió el de resistencia a antibióticos, pues solamente las que vivieran, que son las amarillas, que estaban desarrollándose, esas son las bacterias que tenían también el gen de insulina. Entonces solamente esas seleccionaban y las ponían a crecer para que produjeran insulina. La siguiente. Bueno, esta es la técnica de PCR, ¿verdad? Una vez que ya se cortó un gen de interés, hay que hacer copias del mismo. Y para hacer copias del mismo, se utiliza esta técnica de PCR que somete la doble hebra de ADN del gen a una temperatura como de 50 grados. En ese momento se separa la doble hebra y vamos a tener 2 hebras y se complementan nuevas, ¿verdad? Con los nucleótidos que hay en el núcleo de la célula. Y entonces vamos a tener copias de los genes. Entonces es un proceso de que sube la temperatura, baja la temperatura, sube la temperatura, baja la temperatura, se van haciendo copias del gen. Esta técnica de PCR también se usa para detectar la presencia del coronavirus, porque se tiene ya identificadas varias proteínas del virus y entonces se toma muestra de la persona, se hace la técnica de PCR para ver si existe esa proteína, si se hacen copias, ¿verdad? Haciendo PCR y surge esa proteína, se detecta la presencia de esa proteína, pues indica que sí somos positivos, ¿verdad? Al coronavirus. La última diapositiva. Bueno, aquí podemos ver en la última la terapia génica. Entonces, ¿qué es la terapia génica? Bueno, pues a veces tenemos enfermedades porque nos falta una proteína. En este caso, la fibrosis quística, a la persona le falta producir una mucoproteína y por no tener esa mucoproteína tiene pulmones muy fibrosos. ¿Qué se hace entonces? Pues lo que se puede hacer es extraer ese gen de la mucoproteína, cortarlo con enzimas de restricción, hacer copias del mismo y una vez que ya hay copias suficientes, ponerlo en un virus inerte que no causa enfermedades y ese virus va a estar en un spray, la persona lo inhala y va a tener este gen que le falta en sus células, porque ustedes saben que los virus al contacto con una célula introducen su material genético y hacen copias de sí mismo en el interior de esas células. De tal manera que todas las células van a tener contacto con más virus, porque ese virus hace copias de sí mismo dentro de una célula. Y va a haber una cantidad grande de ese gen y las células del pulmón van a poder producir su propia mucoproteína. Aunque bueno, la terapia génica se usa con restricciones, ¿verdad? Pues no se puede poner todavía como una alternativa viable. En ocasiones no funciona. En ocasiones, dependiendo de la persona que se trate.